Es para mí un placer compartir en esta sexta jornada de reflexión pedagógica, sí, que ustedes han denominado estrategias de innovación en la educación superior. Muy agradecido con las autoridades de la Universidad Evangélica El Salvador por esta cordial invitación. Particularmente un saludo a la doctora Cristina de Amaña, rectora de la Universidad Evangélica, a la doctora Mirna García, vicerrectora académica de la Universidad Evangélica El Salvador. También un saludo a la licenciada Raquel, a la licenciada Yanira, al pastor Rolando, que también está en este espacio, al maestro Ever, que estuvo ayer compartiendo una interesante temática y que también tuve el placer de escucharla. De igual manera, a la doctora Rosalba, que también tuve el placer de escuchar su participación, su ponencia, ¿no? De igual forma, maestra Carla, es un placer siempre compartir con usted, con el equipo de la universidad. En ese sentido, pues como este es un taller, por lo tanto, eso significa que hay que integrar a los participantes que nos están escuchando. Hay que hacerlos partícipes de este proceso para que podamos llevarnos esas experiencias de aprendizaje. En ese sentido, voy a compartirles pantalla y algunas indicaciones para que vayamos haciendo de este espacio un espacio dinámico, interactivo, comunicativo y de mucha participación, ¿sí? De parte de todos los que están por acá en este espacio de reflexión. Bien, voy a compartirles pantalla para que podamos de pronto ir mirando, ¿sí? Cómo será esta dinámica, ¿sí? Para que todos podamos llevarnos los insumos. Bien, en primer lugar quiero compartirles que lo vamos a desarrollar en una herramienta que se llama Nearpod. Pueden utilizarla en sus clases, es una excelente herramienta gratuita para hacer presentaciones interactivas y conectar con otras plataformas y de esa manera generar un espacio de enseñanza y aprendizaje con mucho dinamismo y mucho, de alguna forma, comunicación, interacción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo acá tengo un enlace que les quiero compartir, que es Nearpod. Cuando ustedes le den clic a ese enlace, van a encontrar estos apartados que están observando en este momento. En el primer apartado que dice estudiantes, ustedes van a ingresar un código que yo les voy a proporcionar en el chat general, ¿sí? Y ustedes deben darle enter y luego colocan su nombre. Puede ser un nombre nada más y luego se unen, ¿sí? A la sesión para que lleven al mismo tiempo que yo la presentación. Bien, en ese sentido, voy en este momento a compartirles, ¿sí? Este enlace para que podamos de pronto mirar, ¿no? Vamos a mirar por acá. Acá vamos a mirar y les comparto el enlace. Es Nearpod, ¿sí? Vayamos por favor dándole clic a la URL y el código, ¿sí? Es este que está en pantalla, que también se los voy a copiar por acá y se los voy a colocar acá en el chat. De esa forma, usted va a lograr, ¿sí? Mirar la presentación al mismo tiempo que mi persona. Sí, por favor, le damos clic al enlace. Luego nos vamos acá al apartado de estudiantes. No debe loguearse, ni crear cuenta, ni tampoco vincularse a un correo. Sencillamente es colocar el código, luego enter, luego coloca su nombre y posteriormente, ¿sí? Usted va a darle unirse a la sesión que yo tengo acá. Y los voy a observar acá, es decir, que nos vamos a encontrar acá. Bien, ya tenemos a Herrera, tenemos a Josué, a Carla Gavidia y tenemos a Nadia Menjiva. Excelente. Voy a esperar para que podamos tener más participantes en este taller y lo podamos hacer dinámico, participativo. Y la finalidad es llevarnos esa experiencia de aprendizaje integrando este tipo de tecnología. Bien, si existe alguna dificultad, de pronto, sí, por favor, hacerla saber para que podamos colaborar, ¿no? Podemos compartir el enlace a todos. Si es tan amable, maestro, verifiquemos. Sí, vamos a observar acá y acá. Ahí está el código. Creo que ahora sí lo han observado todos. Y vamos a mirar acá
el enlace también. Sí, me pueden confirmar. Ya tenemos el código, maestro. Sí, en este momento les comparto este enlace que lo tengo acá. Bien, ahora debe estar para todos los participantes Sí, y maestro. panelistas, por supuesto, que estamos en esta sala principal. Y de esa forma vamos mirando cómo se va comportando acá el número de integrantes a esta dinámica. Bien, está el enlace que es nearpod.com, es el enlace general de la herramienta, y el código que se les he colocado también en el chat para que podamos integrarlo. Y justamente la indicación es colocar el código. Por favor, démosle enter. Puede utilizarlo desde un teléfono, una tableta. Lo podemos utilizar también desde una computadora de escritorio, una laptop. De cualquier dispositivo funciona. Es decir, que la herramienta es responsive. Se adapta a los diferentes formatos, sí, ya sea de teléfono, de tableta, de una computadora, una laptop o una de escritorio, ¿no? Muy bien. Ahora creería yo que ya tenemos el enlace, tenemos el código, vamos a tener una cantidad mayor de participación, ¿no? Tenemos en este momento 39, ¿sí? Participaciones. En ese sentido, vamos a esperar también para que todos llevemos, ¿sí? La secuencia. Y voy a mostrarles acá, ¿sí? De alguna forma el nombre de este taller, ¿no? Que es experiencia de aprendizaje integrando la innovación tecnológica. Bien, lo interesante acá de esta dinámica es que en este taller de experiencia de aprendizaje integrando la innovación tecnológica es llevarnos experiencias de aprendizaje e insumos para que podamos desarrollar en nuestras clases diferentes ejercicios, diferentes dinámicas que nos van a permitir, como lo mencionaba la maestra Carla en su intervención, esas experiencias y esos aprendizajes significativos que vayan más allá, ¿sí? De el memorizarse un concepto, un elemento o algo que me quede en mi memoria a corto plazo y de pronto se olvidó, sino llevar esta experiencia mucho más allá e integrarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, es importante que podamos ver esta estructura, ver esta participación y esta dinámica, ¿sí? Que también podamos desarrollar y que podamos generar justamente esa experiencia. Y acá quiero hacerles una pregunta. Si estamos listos para llevarnos experiencias de aprendizaje, es posible que de pronto alguien nos diga que no, es posible que alguien nos diga que es posible, también que nos diga que sí está preparado, que sí se encuentra listo para llevarse una experiencia de aprendizaje. Bien, me gustaría de pronto que ustedes puedan seleccionar, ¿sí? Una de estas opciones, si está listo, si de pronto es posible, si no está listo para llevarse una experiencia de aprendizaje, al menos una experiencia de aprendizaje significativa. Estoy mirando dentro de la dinámica de participación que la mayoría selecciona A, que dice sí, ¿sí? Que sí está listo, llevamos un 75% de respuesta que dice que sí está listo, un 25% que aún no ha dado respuesta y 77% que dice que sí está listo para llevarse experiencia, un 85% y así llevamos esta dinámica. Al menos una experiencia de aprendizaje nos debemos llevar en este momento. Sí, estoy mirando de pronto que acá me menciona que vamos a mirar más abajo. ¿Sí? Ustedes pueden dar sus preguntas, sus respuestas a través del chat de preguntas y respuestas, ¿no? Algunos me aparece que el cupo está lleno y que no lograron ingresar. Bien, vamos a mirar si de pronto en algunas dinámicas, si tuvieron el problema del ingreso a la herramienta, yo les voy compartiendo en el chat general de participaciones y de panelistas para que ustedes ejercicios que yo he integrado los puedan siempre desarrollar. Quienes no lograron integrar porque el grupo está lleno o el cupo está lleno, no se preocupen que yo también puedo vincularlos dentro del chat general para que podamos participar. Sé que la cantidad de participantes es bastante alta y por lo tanto muy seguramente llegó a un cupo límite de la plataforma por el tema mismo de la gratuidad de esta plataforma y es posible que ya no haya espacio para participar. Pero no se preocupen que yo les voy a estar enviando esos enlaces. De igual manera, pueden hacernos acá
sí, la pregunta que les mencionaba, si están listos para llevarse una experiencia de aprendizaje, por favor, pueden colocarla en el chat, no necesariamente, sí, para los que están fuera de la dinámica dentro del taller. Pueden hacerlo, tranquilo que yo voy leyendo y de pronto voy compartiendo también esas experiencias. Vamos a iniciar, ¿sí? Bien, esta otra pregunta que es interesante, de igual manera la pueden hacer en otros canales. ¿Cuál de las siguientes palabras considera que conoce mejor e incorpora en sus clases? ¿Sí? Bien, tenemos la opción A, que es TIC, la opción B, que es TAC, la opción C, que es STEP, y la opción D, que es TRIC. ¿Sí? Por favor, vayamos mirando si podemos generar una respuesta frente a esto. De igual manera, sí, voy generando acá quienes de pronto han quedado fuera del cupo, que me digan cómo ustedes integran, qué conocen sobre estas palabras que están acá. TIC, TAC, TEP y TRIC, ¿sí? Que son 4 palabras interesantes que de pronto nos vamos a mirar cómo, ¿sí?, integrarlas dentro de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Excelente. Estoy mirando que un 72% menciona TIC, un 22% no ha dado respuesta aún, un 5% dice TAC y TEP y TRIC llevamos 0. Y también en el chat mencionan TAC, mencionan TIC, mencionan que solo TIC, mencionan TIC también. Es decir, el porcentaje más alto es TIC. Bien, 85 mencionan TIC y un 5 mencionan TAC. Gracias por la participación que también les estoy leyendo en el chat para los que no lograron entrar a la dinámica del taller y les aparece que el cupo está cerrado. Estoy leyendo también al mismo tiempo su participación, así que pueden hacerlo, anímense para que podamos hacerlo muy dinámico este espacio, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que la mayoría de nosotros que estamos dentro del proceso de enseñanza, dentro de la universidad o dentro de una institución de educación, conocemos las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que no son más que una serie de recursos y de plataformas que no nacen en la educación, pero que hemos venido integrándola para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es interesante porque las TIC son todas esas plataformas, esos recursos que se utilizan, ¿sí?, diariamente y que están a disposición en la web 2.0. Pero eso, cuando nosotros reflexionamos y miramos que esas TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, no hacemos una indagación, una reflexión pedagógica, un análisis sobre sus ventajas y desventajas en la sociedad de la información y el conocimiento, y no la integramos con esa reflexión didáctica y con esa estrategia que nos va a permitir desarrollar aprendizajes significativos, entonces no estaríamos pasando a las TAC. Las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Es decir, cuando nos logramos apropiar de las tecnologías que nos van a servir para el desarrollo de un ejercicio, de una dinámica, de un proyecto, donde el estudiante se integra de forma dinámica, interactiva, donde se integra con una participación de todo lo que él sí puede desarrollar en un ambiente y se siente el protagonista de ese aprendizaje y el docente lo acompaña, facilita ese proceso de enseñanza y aprendizaje, estamos haciendo un buen uso y una integración adecuada de las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Pero ¿qué pasa entonces cuando son las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación ciudadana? Cuando nosotros miramos que nuestros estudiantes se están preparando para la vida, están desarrollando competencias para integrarse en la sociedad del conocimiento y de la información y están haciendo uso adecuado de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y las están colocando para una participación en la vida social, en la vida política, en la vida económica y están construyendo conocimiento y aportándole conocimiento a la sociedad, entonces podríamos mencionar que están haciendo uso de las TEP. Están utilizando las tecnologías, pero para participar activamente. No significa empezar a compartir cualquier elemento en Facebook, ahora que está de moda hacerlo con la política. No significa hacerlo por Twitter, sino reflexionar y tener una postura clara
sobre lo que yo estoy pensando en temas económicos y políticos que contribuya, que aporte, no porque lo dijo mi colega, mi compañero, sino porque contribuye, ¿sí? Y le da un aporte a esta sociedad del conocimiento y social de información que tan bombardeada está de información y que de tanta información los teóricos nos dicen, nos volvemos confusos, nos volvemos hasta ignorantes, ¿no? Porque no sabemos cómo clasificarla. Pero últimamente, del 2015 para acá, ya se habla de un nuevo término que son las TRIC. ¿Qué significa esto? Son las tecnologías de la relación y de la comunicación e información. ¿Cómo podemos interpretar esto de las TRIC? Cuando miramos que los niños utilizan videojuegos, utilizan diferentes aparatos como el teléfono, de pronto están en la computadora, utilizan mucho las redes sociales, todo eso el niño lo ha venido experimentando fuera de lo educativo. Sí, si hasta hace unos 2, 3 años era prohibido ingresar el celular en un salón de clases. ¿Cómo el niño iba a experimentar con tecnología de la información y la comunicación si en la escuela le decía no puede ingresar el celular, no puede ingresar una tableta, está prohibido hacerlo? Entonces, ¿dónde el niño tiene esas habilidades de alguna forma digitales o esas habilidades sí que le permiten manipular un aparato en casa con sus amigos, sí, con sus compañeros, con sus tíos, con sus abuelos, sí, donde existe un dispositivo móvil? No en la educación. Por lo tanto, ahí en esa relación con la familia, con los amigos, con los compañeros, sí, ha venido desarrollándose este término de las TRIC, porque existe esa tecnología con un entorno que sería su familia, sus amigos, sí, con la sociedad. Y por lo tanto le permite a él compartir cualquier contenido, desarrollar cualquier contenido, y nosotros dentro de lo educativo deberíamos aprovechar que él tiene esas habilidades para hacer aprendizajes significativos, para que él pueda integrarlos de la mejor forma en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, si él ya conoce cómo es el manejo de las redes sociales, si él conoce de algunas plataformas de la web 2.0, pero para ocio y no para un tema educativo, pues cuando llegue a la universidad aprovechemos que él ya viene con esas habilidades, que viene con esas nociones, y exploremos con él qué posibilidades didácticas hay para que haya un aprendizaje significativo. Integremos esa herramienta para que haya un verdadero aprendizaje significativo. Esa es nuestra labor y estaríamos mirando cómo estas tecnologías se pueden relacionar con su entorno, con su comunidad, con la sociedad, con su grupo familiar, con sus amigos, y entonces vamos a integrar emociones, sentimientos, vamos a integrar elementos cognitivos porque va a aprender, va a desarrollar, ¿sí?, un proyecto, una idea, una estrategia, ¿sí? Y eso es importante dentro de las estrategias de aprendizaje y de esas experiencias significativas. Por lo tanto, vamos a mirar que una vez conozcamos estos elementos, nos va a permitir avanzar en este taller para que podamos ver, entonces, ¿qué puedo integrar? ¿Será que puedo integrar de pronto una TAC? ¿Será que ya integraba una TAC, pero no me había dado cuenta y según yo era una TIC? ¿Será que yo ya había integrado una TRIC o una TEP y nunca lo supe? Por ejemplo, había incidido sobre el medio ambiente a través de un proyecto que hicimos en redes sociales y no me di cuenta que posiblemente con esa iniciativa se aprobó un decreto, se aprobó una ley, etcétera, ¿no? Es posible que ya hayamos integrado alguna de estas tecnologías. Bien, quiero también compartirles cuál es la finalidad de que podamos desarrollar este espacio, incorporar en los procesos educativos de la Universidad Evangélica de El Salvador experiencias de aprendizaje mediadas por las TAC, tecnologías para el aprendizaje y conocimiento. Es decir, que esta experiencia de aprendizaje usted pueda luego incorporarla en sus clases como estrategia innovadora, ¿sí?, con herramientas tecnológicas. Sí, sabemos y muy perfectamente lo han dicho nuestros ponentes ayer. Nosotros debemos conocer muy bien a nuestros estudiantes, debemos saber sus estilos de aprendizaje, debemos mirar
cómo ellos están aprendiendo para que nosotros podamos desarrollar una planificación didáctica que vaya en línea de lo que ellos aprenden. Como estamos trabajando un enfoque por competencia y sabemos que es importante cómo estructurar ese verbo, cómo estructurar el objeto conceptual, cómo estructurar la finalidad y ese contexto, esas circunstancias que nos permiten estructurar una competencia, ¿sí? Entonces vamos a mirar que al momento de planificar lo estamos proyectando para la vida, para que él pueda desarrollar esa competencia, no para aprobar la asignatura, sino para que pueda, por ejemplo, diseñar proyectos estratégicos en marketing, para que cuando él termine la asignatura y lleve otras asignaturas, pueda diseñar proyectos estratégicos para solventar problemas, por ejemplo, prácticos en una agencia de publicidad. Es decir, que él vaya integrando estos elementos y, por lo tanto, las experiencias de aprendizaje se enmarcan en el que el alumno tiene que estar contento, feliz, tiene que sentirse, ¿sí? De alguna forma que él pueda expresarse, que está bien. ¿Sí? No es un estudiante frustrado, es que tengo que llevar estas materias y tengo 10 trabajos que hacer, tengo 5 proyectos, no encuentro qué hacer, estoy frustrado. Es que el aprendizaje debería ser interesante, divertido, ¿sí? Deberíamos nosotros tener esa creatividad que teníamos desde pequeños y que no vaya a morir esta creatividad porque llegamos a la universidad y tiene que ser todo un proceso serio, formal, ¿sí? Y el que no pasa este examen memorístico tiene 0 y el que no va a reprobar. No, el aprendizaje debe ser diferente, debemos estar muy contentos que estamos aprendiendo y desarrollando experiencia. Y nuestra labor es que podamos acompañar a nuestros estudiantes. El estudiante intrínsecamente debe sentirse motivado, intrínsecamente, una motivación que desde su interior nazca, que se sienta bien, que se sienta feliz, ¿sí? Para que pueda desarrollar estos aprendizajes. Bien, entonces vamos a mirar un poco de cómo es que se desarrollan estas experiencias de aprendizaje para que lleguemos a otro ejercicio. La experiencia de aprendizaje es una situación educativa que no nace, ¿sí? En el siglo XXI, es del siglo XX y es básicamente en un entorno con propósitos, particularmente en el que el protagonista es el alumno. En un momento de escenario tradicional, no estamos hablando del entorno virtual. Ya vamos a mirar cómo se integra en el entorno virtual. Bien, Tyler, desde el siglo pasado, nos dice que esto implica la vivencia y participación de actividades y espacios de interacción. Sabemos que la comunicación no unidireccional ni bidireccional. Castell nos llama de la comunicación multidireccional. Si nosotros nos comunicamos por los diferentes canales con nuestros estudiantes, vamos a lograr que ellos también se conecten con nosotros. Vamos a lograr que ellos no se sientan abandonados, mucho, ¿sí? Menos en estos entornos virtuales que de pronto dicen, bueno, el profesor no me responde, yo le escribí en el chat, no obtengo ninguna respuesta, ¿sí? No hay participación, veo que no hay interacción, no hay comunicación, ¿sí? Le he escrito y no hay una respuesta. Entonces, todo esto va a permitir que haya una deserción en un entorno virtual. En el presencial, de pronto el estudiante que lo tenemos ahí, que podemos ver sus expresiones, sus emociones, podría ser que se sienta triste, que de pronto no participe en los espacios de comunicación e interacción. Hay que preguntarle qué está pasando, porque muchas veces hacemos unos prejuicios y no sabemos qué ha sucedido con él en casa, en su familia, de pronto con sus amigos, etcétera, ¿no? Es importante conocer a nuestro estudiante. Es difícil cuando los grupos son muy grandes. Yo sé que es muy difícil porque lo he vivido también, pero al menos diseñar estrategias que vaya a implicar la participación de todos. Para ello, para que yo pueda mencionarles cómo trabajar estas estrategias, por favor, participemos en esta otra dinámica. Mencione algunas metodologías activas que usted conozca o que haya de pronto leído por ahí o que haya integrado en sus clases. Por favor, para los que podamos participar, algunas metodologías, puede ser una metodología activa que le permita la participación del alumno, que le permita activar al estudiante, ¿sí? Ya sea un encuentro sincrónico o un encuentro de virtualidad asincrónica.
Sí, por favor, si podemos mirar, ya tenemos alguna respuesta. También voy a estar monitoreando para los que no lograron ingresar, sí, a través de el chat, para que podamos participar todos, sí. No se preocupen los que no lograron ingresar, vamos a participar también desde acá. Ya tenemos, por ejemplo, estudio de caso, aula invertida. Excelente, ya hay unos insumos que nos dicen, sí, he integrado este tipo de tecnología. Entonces, no solo he integrado las TIC, también ya iba integrando a las TAC, ¿sí? Porque ya me iba a permitir de pronto generar una muy buena estrategia integrada que vaya yo a desarrollar un aprendizaje significativo. Vamos a mirar quiénes de pronto nos dicen por acá aprendizaje basado en problemas. Excelente, que también está muy vinculado, ¿sí?, al enfoque por competencia, que ayer la doctora Rosalba lo mencionaba, ¿no? Como una estrategia también que podemos integrar, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas. Bien, ¿qué más tenemos? Realización de cartografías conceptuales, nos dice Josué, como una metodología activa donde la participación del estudiante, donde el estudiante se siente protagonista de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Excelente. Vamos a mirar también en el chat, nos están llegando algunas, por ejemplo, mencionan Kahoot, Socrative, mapas mentales y conceptuales, líneas de tiempo, ¿sí? Padlet también nos mencionan, resolución de casos prácticos, ¿sí? Especialmente foros y debates, aprendizaje basado en proyectos, foros de participación, el trabajo colaborativo. Excelente. Resolución de casos clínicos, estudio de casos. Veo que el estudio de casos predomina bastante y sabemos que la universidad tiene una facultad, ¿sí?, y tiene también a nivel de posgrado, ¿sí?, vinculados programas de medicina. Por lo tanto, el estudio de casos, ¿sí?, es muy, ¿sí?, una metodología muy inclinada, ¿sí?, por ejemplo, a carreras de medicina, ¿sí?, de pronto odontología, y por eso es que predomina también el estudio de casos como metodología activa, ¿no? Discusiones, debates, lluvia de ideas, ¿sí? También acá mencionan Kahoot, encuestas en Google Formulario, ¿sí? Creación de mapas mentales, aprendizaje basado en problemas. Excelente. Sí, sabemos, conocemos ya de algunas metodologías, ¿sí?, activas que podemos integrar o que hemos integrado. Esto es interesante, ¿no? Porque nuestros compañeros que de pronto mencionan, bueno, yo como había integrado un estudio de caso, pero ahora puedo hacer un aprendizaje basado en problemas o un proyecto, por ejemplo, para que los estudiantes puedan integrarse, que están todos vinculados al enfoque por competencia. ¿Qué buscamos con el enfoque por competencia? El desarrollo de las competencias establecidas en el plan de estudio, que es la promesa que hemos dado en el perfil de egreso, a través de los indicadores que nos van diciendo, este es el progreso de nuestro estudiante, ¿sí? De una forma cualitativa y cuantitativa, porque, ojo, no es cuestión de etiquetar al alumno que es un 5, que es un 6, es un 7. Es cómo él puede resolver con todas sus competencias creativas una situación práctica, incluyendo todo el entorno y todo lo que al estudiante lo rodea para que sea integral. Y por eso es que hay una diferencia entre competencia y objetivo. En las competencias buscamos que sea muy integral, como la UNESCO nos establece en el documento La educación encierra un tesoro, y nos habla de la competencia, el saber hacer, el saber ser, el saber conocer y el saber convivir. Todo esto lo debemos mirar y evaluar de forma holística en un entorno virtual de aprendizaje para que nuestros estudiantes realmente vayan enfocados en el desarrollo integral de las competencias y no como en objetivos que se busca que él cumpla este objetivo. Bueno, al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de memorizar, por ejemplo, las partes de la anatomía o del cuerpo humano, pero eso se le va a olvidar. Pero ¿qué pasa si hago una actividad de experiencia de aprendizaje que le vaya a permitir solventar una situación práctica y que le vaya a servir después cuando este estudiante sea un médico, por ejemplo? Bien, gracias por la participación muy activa que están a través del chat, a través de la herramienta Mirpo, y me alegro mucho leer toda esta participación y estas metodologías activas que ustedes han logrado integrar. Vamos a avanzar entonces y ahora quiero presentarles cuáles son los objetivos de la experiencia de aprendizaje. Vamos a mirar un par de objetivos para que luego hagamos una realimentación. Construir conocimiento y experiencias trabajando a partir de situaciones de desempeño y entornos de trabajo individual y grupal. Metodologías activas. Ustedes lo han establecido claramente.
con metodologías activas, con trabajo colaborativo, con trabajo cooperativo, podemos desarrollar una experiencia de aprendizaje integrando la innovación tecnológica. Muy bien. Segundo objetivo, combina soluciones de comunicación, aprendizaje, aplicación, participación e incentivación. ¿Qué significa esto? Que no solo es el hecho de dar unas instrucciones y comunicarnos y que el estudiante reciba un feedback, sino que haya un aprendizaje y aplicación, que yo pueda solucionar una situación práctica, que yo pueda solventar un caso, que yo pueda, por ejemplo, establecerlo en mi comunidad, en mi entorno, que sea algo que le sirva al estudiante para el desarrollo de las competencias para la vida. Participación activa, que lo podamos también incentivar, que lo podamos de pronto generar con ellos espacios donde se motiven. Esto es fundamental en una experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje no solo es aprender, es que yo me sienta muy bien con el aprendizaje y lo pueda luego compartir y poner en práctica y no se me va a olvidar después porque no lo he guardado en mi memoria a corto plazo, ¿no? Bien, tercer objetivo, incorpora como elemento clave las opiniones y aportaciones de los participantes. Si en una experiencia de aprendizaje los alumnos no están desarrollando sus aportes, sus insumos, no es experiencia de aprendizaje, no es metodología activa, no estaríamos trabajando en un enfoque por competencia, porque entonces el docente estaría, pues, él con una clase magistral y no le da espacio para que ellos opinen, para que ellos participen y den sus aportes, por lo tanto estaríamos nuevamente en lo viejo, en lo tradicional, en lo convencional. No estaríamos generando este tipo de debate y discusiones cuando hacemos una participación activa como lo estamos desarrollando para este taller de experiencia de aprendizaje. Y vamos a mirar este cuarto objetivo. Está soportado en un entorno virtual. Ahora sí, veamos cómo lo vamos a traer al entorno virtual. Ya Tyler nos mencionaba, sí, en 1973, un espacio presencial. Pero ¿qué pasa con el entorno virtual? Que lo podemos llevar al entorno virtual, que se comporta como un hilo conductor de la experiencia e integra diferentes canales de comunicación e interacción con los participantes. Ya Castell nos dice, es que ya hablamos de la multidirección, ya no hablamos de ser bidireccional, hablamos de todos los canales que le llamamos multicrónicos, ¿sí? Y para ello debemos utilizar los canales de comunicación y de interacción que nos dan las plataformas en una virtualidad sincrónica como esta, como también en una virtualidad asincrónica, que es la que desarrollamos después cuando le colocamos las actividades a nuestros estudiantes en la plataforma. Bien, entonces veamos, compartir algunas valoraciones, sé que lo hice muy rápido los objetivos, pero me gustaría saber de esto, ¿qué es lo que se le quedó a usted de los objetivos de aprendizaje? ¿Qué fue lo primero que dijo, esto voy a lograr o esto ya lo hago? Colocar ahí una palabra podría ser, un aporte podría ser, para que podamos generar una participación activa. De estos elementos de los objetivos, para ver cómo están ustedes acá conectados, ¿qué se les quedó? ¿Qué elemento ustedes dicen, ahora lo voy a tomar en cuenta para hacer una experiencia de aprendizaje? O ya lo tomaba en cuenta, solo lo voy a fortalecer. O ya lo hacía muy bien. Entonces lo puede comentar a través de esta pregunta, ¿no? Sí, compartir algunas valoraciones, puede ser una palabra, una frase, lo que usted considera pertinente. Vamos a mirar también, sí, canales multidireccionales, nos dice un participante. Qué bien, excelente. Gracias. También llevarlos a ambiente virtual. Excelente. Que los estudiantes la pasen bien, que lo disfruten. Muy bien. Gracias por esta participación. Vamos a mirar, acá ya tenemos también mayor participación, descartar la memorización innecesaria. Excelente, muy bien. Partir de las experiencias para generar aprendizaje. Muy bien. Uso de canales multisincrónicos. Así es. Multicrónico es un término que ya lo utilizamos mucho en los artículos de investigación. El uso de tag, TEP y TRIC. Magnífico que ya podamos utilizar, sí, esto de relacionar el entorno, sí, su entorno familiar, amigos y lo educativo con este tema de las TRIC. Motivar e incentivar, participación horizontal, participación colaborativa, comunicación multisincrónica, el aprendizaje debe ser holístico. Excelente, lograr que el estudiante pierda el miedo de opinar. Es un gran reto en el entorno virtual, que el alumno, si enciende la cámara,
lo puede hacer, no es obligatorio, al menos yo no lo establezco obligatorio, pero que pueda opinar por el chat a nivel escrito o a nivel verbal sin que tenga activa la cámara, pero que lo haga, que se sienta que él esté ahí, que no ha puesto por ejemplo, de pronto ha puesto una figura que no es él o un dibujo que no es él, sino que sintamos al estudiante, que le podamos preguntar qué tal, cómo van esos aprendizajes, que una realimentación, un feedback, pero no un feedback después de 5 días, sino un feedback instantáneo, un feedback en la virtualidad sincrónica, porque eso nos va a permitir que el alumno se sienta importante en este proceso, que él se sienta que, me están tomando en cuenta, me está permitiendo que yo opine, está valorando mi participación, está leyendo mi aporte. El alumno se va a sentir bien cuando logramos hacer esto y lo podemos hacer con este abanico de posibilidades que tenemos. Avanzamos. Estas experiencias implican una vivencia significativa que se va a traducir en el aprendizaje de una serie de conocimientos, actitudes, habilidades y relaciones, nos dice Cantú. Desde hace un par de años ya Cantú nos hablaba de estas experiencias de aprendizaje que lo prepararían para el trabajo y para la vida, que es lo que buscamos. Y la maestra Carla al inicio mencionaba muy bien, la experiencia de aprendizaje busca que se vaya preparando a lo largo de la vida, como nos dice la UNESCO, preparar a nuestros estudiantes para la vida, ¿no? Y esto es importante, no con el cúmulo de conocimiento y que ahora es un erudito y lo sabe todo. No, es que pueda él integrarse de una forma profesional, ética, con valores, con empatía a una sociedad que lo requiere tanto como la que estamos viviendo actualmente y que con ese aporte que él ya tiene, con esas competencias que tiene, será un mejor ciudadano y le va a aportar significativamente a esta sociedad que tanto necesita. Estas experiencias de aprendizaje privilegian la interactividad, que pueda comunicarse, pero una comunicación de pronto que haya empatía, que haya entre los mismos participantes una comunicación que fluya, no una comunicación de sí o no, tal vez, creo que sí, creo que no, sino que haya una conversación, un diálogo, ¿sí? Un trabajo colectivo, intercambio de ideas, construcción social, el aprendizaje a partir de las zonas de desarrollo próximo. Esto es interesante porque es de Vygotsky. ¿Qué nos dice Vygotsky? Tenemos un aprendizaje actual, tenemos una zona de desarrollo próximo y tenemos un desarrollo potencial. Cuando estamos en la zona de desarrollo próximo, nos dice Vygotsky, con las ayudas que da el docente, con el acompañamiento que le da el docente, pero también un compañero podría ser, o un familiar, un abuelo, una madre, un padre podría ser, el alumno necesita ese acompañamiento para que llegue al desarrollo potencial. Justamente el desarrollo de la zona próxima es la distancia que existe entre lo que conoce y desarrolla actualmente hasta llegar a ese desarrollo potencial, que es el que buscamos. Con la ayuda nuestra en el desarrollo, en esa zona de desarrollo próximo, nos dice Vygotsky, vamos a lograr que nuestros estudiantes desarrollen competencias, ¿no? Competencias a lo largo de la vida. Bien, construcción de aprendizajes significativos a través de las TAC. Vayamos utilizando más TAC que TIC, es decir, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, porque muy bien el maestro Eber ayer nos decía, podemos utilizar muy pocas herramientas, pero que sean significativas, que nos permitan una participación activa. De nada me sirve utilizar toda la gama de tecnología de la web 2.0 si al final las utilizo como TIC y no como TAC, ni mucho menos como TEP. ¿Sí? Esto es fundamental en estos procesos. Bien, entonces veamos acá, ¿sí? Otra participación. ¿Sí? Experiencias de aprendizaje de transformadoras con TAC. Acá es un post, ¿sí? Donde usted debe escribir en la parte de abajo y luego le da Enter, por favor. ¿Sí? Colocar una estrategia que usted conozca sobre experiencias de aprendizaje transformadoras con TAC. Podría ser algo muy corto por cuestiones de tiempo, ¿no? Algo muy sencillo que usted pueda colocar. Es decir, cómo usted está desarrollando una estrategia incorporando TAC. ¿Sí? Puede ser una frase, una oración, una palabra. ¿Sí? Voy de pronto a mirar, ¿sí? Algunos 2, 3 participaciones para que podamos avanzar. Bien, vamos a mirar también en el chat que de pronto pueden utilizar, ¿no? Sí, de mucha importancia la rápida y profunda realimentación, eso lo agradecen y conecta. Menciona un participante en el chat. Excelente. Con esta pregunta podemos utilizar algún aporte, ¿no? Es decir, coloque usted una estrategia que conozca sobre experiencia de aprendizaje transformadora utilizando las TAC.
¿sí? Es decir, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo utilizamos esta tecnología que nos permita hacer un proyecto, por ejemplo, un proyecto educativo, un proyecto de cátedra, donde se va a integrar la competencia, o puede ser un proyecto integrador? Significa utilizar, por ejemplo, dos asignaturas que estén en la misma línea, con competencia, hasta podrían ser diferentes, pero el alumno hace un solo proyecto para dos materias donde puede hacer el análisis diagnóstico por una parte y por otra parte, por ejemplo, todo el tema del marco teórico, la implementación, y hace un proyecto donde integra, porque a mí no me interesa que integre los conocimientos, me interesa que integre las competencias, porque es lo que le va a servir al estudiante para desenvolverse en su campo laboral. Sí, esa es una estrategia que se podría utilizar, ¿no? Para darles un ejemplo. Pero si ustedes de pronto conocen alguna, por favor, si lo podemos mirar. Acá, lo interesante de la herramienta es que yo puedo aprobarlas acá y van a ir apareciendo, ¿no? Aquí estoy haciendo aprobación de lo que ustedes están aportando. Sí, uso de herramientas con Mentimeter y Genially, nos menciona, redacción de blogs sobre relaciones internacionales, excelente, realizando videos educativos, muy bien, actividad de cooperación, orientación de las TIC a ser más formativas y pedagógicas, excelente. Miren estos aportes que están brindando, es decir, cómo estamos utilizando nosotros estas TAC. Veo que con este tema de la pandemia hemos venido fortaleciendo y potenciando la educación virtual. Ahora ustedes conocen muchos de estos términos, muchos de estos elementos que muy seguramente antes del 2020 no los conocíamos, o al menos los habíamos leído, pero no había una necesidad o una obligación de integrarlos a los procesos. Ahora, con mucha propiedad, podemos hablar ya de estos elementos. Veo que ustedes colocan en los posts ya elementos que nos permiten justamente lo que estamos desarrollando acá, experiencias de aprendizaje. Sociogramas nos mencionan en el chat también, es excelente. Vamos a probar más para que vayamos llenando, sí, este muro, ¿no? Excelente. Vamos a mirar, acá tenemos más participación, sí, acá nos menciona información, sí, impactante, paquete significativo y útil, estrategia de trabajo colaborativo, elaboración de videos con la apps InMove, retroalimentación positiva, integración de casos clínicos, excelente. Es decir, estamos viendo cómo integramos, solamente que a veces no conocemos que es TIC o que es de pronto TAP o TEP, sino que estamos generando experiencias de aprendizaje. Veamos entonces, para ir cerrando, ¿sí?, otra dinámica. ¿Cuáles de los siguientes modelos teóricos metodológicos para la integración de TIC, ¿sí?, en escenarios educativos usted de pronto conoce? Sí, vamos a mirar. El A es el modelo de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Sí, el otro es el TPAC, sí, el conocimiento, el contenido, la pedagogía. Y también tenemos SAMS, que es un modelo tal vez no muy conocido, pero que nos habla un poco de la sustitución, de redefinir algunos elementos. No es cuestión de utilizar todos los objetos que están abiertos o los recursos abiertos, sino que yo los voy apropiando a mi, ¿sí?, escenario de aprendizaje. Veamos acá en la A, nos menciona que es el análisis, ¿sí?, el modelo análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación que han seleccionado. Por favor, veamos. También está muy seleccionado, tenemos el 65%, el 32% menciona, bueno, el 65% no ha dado respuesta, el 35% dice que el modelo análisis, el 2.5% TPAC, que es un modelo muy interesante porque, ojo acá, no es cuestión de incorporar solo la tecnología, es la pedagogía con una relación de contenido y luego las TIC, ¿sí? Por eso se llama TPAC, ¿sí?, este modelo, que es sumamente importante dentro de la experiencia de aprendizaje con innovación tecnológica, ¿no? Bien, vamos a mirar acá también dentro del chat, nos dicen TPAC, también nos dicen el modelo de análisis, diseño y desarrollo, ¿sí? También nos mencionan el modelo de diseño, desarrollo e implementación, que es el diseño que conocemos comúnmente como el diseño instruccional, ¿no? Donde hacemos un análisis de todo el panorama, ¿sí?, un diseño de lo que vamos a desarrollar, luego también hacemos el desarrollo de los materiales, luego pues implementamos, evaluamos también, porque es importante ese ciclo de evaluación en un entorno virtual de aprendizaje. Bien, gracias por la participación. Acá estoy observando que varios han participado
de esta dinámica y que ya hay un 50% que dice que el modelo que conoce es el de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Bien, vamos a mirar entonces otros elementos para que ustedes digan, pero ¿qué estrategias yo puedo integrar? ¿Sí? Es decir, ¿qué estrategias yo puedo decir, esta la voy a utilizar? Se los quiero comentar. Este es un estudio de la UNAM que yo les voy a compartir esta presentación a través de la maestra Carla para que puedan indagar qué piensan los profesores de las TIC y van a mirar cómo ellos utilizan las TIC, que es las tecnologías de la información y la comunicación, como un instrumento, pero en el estudio también hacen una perspectiva de cómo se van luego a las TAC, ¿sí? Es decir, cómo podemos desarrollar posteriormente estas TIC para convertirlas a TAC. Bien, no lo vamos a profundizar y quiero mirar estos elementos. Estrategias de aprendizaje que podemos desarrollar. El aprendizaje social. ¿Qué significa utilizar, ¿sí?, lo que ya hacen en las TRIC? Es decir, las relaciones que ya hay con los estudiantes y las redes sociales y todo el tema de la web 2.0, pues entonces ahora convirtamos esto, llevémoslo a una práctica educativa, llevémoslo a la virtualidad sincrónica y asincrónica y generemos un aprendizaje social. Un aprendizaje donde estemos todos en el entorno, en la comunidad, mis amigos, donde podamos involucrar a gente que posiblemente sea el que esté ahí en mi barrio, en mi entorno, donde yo pueda ayudarle con la solución de una situación que haya en mi comunidad. Esa es la primera estrategia, el aprendizaje social. Luego quiero compartirles una segunda estrategia que es el microlearning. ¿Qué significa esto? Que básicamente es una alternativa de aprendizaje que nos permite hacer pequeñas lecciones, ¿sí?, de 2 a 5 minutos, pero que son muy ricas en cuanto a la dinámica de ese microlearning. No es por hacer algo de 2 minutos, sino algo significativo, algo que en los 2 minutos ellos van a lograr integrar cognitivamente, ¿sí?, muchos elementos que le van a permitir, ¿sí?, apropiarse de lo que vayan a hacer, ya sea un proyecto, una actividad, una estrategia. ¿Sí? Esto de microlearning es muy avanzado. Yo también les he compartido acá, ¿sí?, un sitio para que después puedan profundizarlo, ¿no? Bien, gamificación. Realidad virtual, realidad aumentada, los videojuegos, es otra estrategia. Pero la gamificación no solo es eso sofisticado de realidad virtual aumentada. Yo puedo diseñar estrategias muy sencillas para hacer gamificación. Por ejemplo, ayer nos mencionaba el maestro Ever, yo puedo tener, por ejemplo, un Kahoot, ¿sí?, como gamificación y hacerlo muy bien elaborado, ¿sí?, hacer completa mi sesión de clase y muy bien estructurado. Yo podría tener EducaPlay, que es una plataforma para hacer diferentes juegos, muy bien estructurado como estrategia. ¿Necesito programar? No. ¿Necesito un alto conocimiento? No. ¿Qué necesito? Una buena estrategia didáctica, ¿sí?, para desarrollar gamificación. Bien, vamos a mirar entonces esta otra estrategia, muros interactivos virtuales. Yo les coloco acá una herramienta que se llama Padlet para hacer muros interactivos. Y acá podemos colocar, por favor, ¿sí?, coloquemos acá en el muro interactivo una herramienta TIC que usted utilice, TIC, no TAC, TIC, la que usted considera ahorita que dice, esta es la que está utilizando frecuentemente en la virtualidad sincrónica o asincrónica. Coloquemos en este muro, para que construyamos este muro virtual, ¿sí?, alguna herramienta que usted dice, esta es la que yo coloco en mi virtualidad sincrónica o sincrónica. ¿Sí? Podemos, bien, aquí estamos escribiendo, excelente, dice Quizzes, el primer post que hay en este muro. También podemos hacerlo a través del chat. ¿Sí? Dice, el microlearning puede ser un podcast, contestando rápido la pregunta de Luis, sí, puede ser un podcast el microlearning. Lo importante es que sea muy corto, muy sustancial, muy significativo y directo para nuestros estudiantes, para que en 2 minutos ellos puedan ver, por ejemplo, la indicación de un proyecto o algo que le va a ser muy significativo, ¿no? Bien, excelente, gracias. Por ejemplo, Genially, Kahoot, PowerPoint, Pantoum, Padlet, Quizy. Aquí estamos utilizando Padlet, ¿sí? Miren qué sencillo. Lo estoy utilizando de forma gratuita, ¿no? Excelente. Vamos a mirar, se repite mucho Quizzes, Kahoot, excelente. Padlet también. Padlet es muy interesante. Esta es parte de la dinámica de Padlet, pero podemos utilizar muchas más opciones que tiene, ¿no? Acá también tenemos en el chat, por ejemplo, Canva, Kahoot, Genially, CMap Tool.
para mapas conceptuales desde la teoría de Joseph Novat. Podemos utilizar mapas conceptuales con CMAP Tool. Sí, podemos utilizar mapas mentales desde Tony Buzan, ¿no? Que nos habla de cómo hacer mapas mentales, ¿no? Excelente. Bien, gracias por la participación que estamos acá interactuando. Ustedes pueden seguir participando en las actividades anteriores y esto queda guardado, no lo vamos a eliminar. Vamos a finalizar entonces con cultura maker. Cultura maker, que es tan conocido este término, ¿lo podemos utilizar en lo educativo? Por supuesto que lo podemos utilizar. ¿Qué nos dice la cultura maker o cultura del hacer? Que es una competencia de la UNESCO, ¿no? El saber hacer. Buscar, diseñar, pensar y crear soluciones que no sean muy complejas para llevar a cabo proyectos tecnológicamente complejos. Es decir, yo tengo una solución educativa que me permite llegar a esa cultura maker para trabajar elementos y proyectos que podrían ser complejos, pero con soluciones que sean muy prácticas, que de pronto sean soluciones que en una clase, en una cátedra, se puedan desarrollar con mis estudiantes y de cualquier disciplina, ¿no? El conocimiento está al alcance de todo, es como el eslogan que maneja la cultura maker, que un estudiante en una educación continua puede aprender perfectamente como el que está en una educación formal. Es decir, que cualquiera persona que está en un entorno formal o informal puede aprender. La cultura maker tiene unas características muy importantes porque le permite el hacer, el desarrollar, el diseñar, ¿sí? Escenario. Curación de contenido. ¿Cuántos deberíamos utilizar la curación de contenido para saber sistematizar, clasificar, ¿sí? La información y utilizarla que en realidad vaya a funcionar? Yo les comparto esta herramienta que se llama Peertrees, para hacer curación de contenido de forma colaborativa. Usted agrega a sus compañeros, estudiantes y luego si hay un material que no es muy agradable, lo puede eliminar. Sí, obviamente les dice, por favor, las fuentes que van a utilizar en este proyecto deben estar acá, en el muro de Pinterest. Y usted como profesor orienta y dice, esta fuente es un blog que no es muy bueno, esta fuente sí es un artículo que es muy bueno, y va seleccionando por grupo de estudiantes las fuentes que usted considera que sí son ricas, que sí son fidedignas para que el alumno haga el proyecto o para que el grupo haga el proyecto, ¿no? Interesante. Vamos a mirar entonces la última, que es contenidos visuales. ¿Sí? En los contenidos visuales, básicamente es hacer podcast, es hacer, por ejemplo, videos, es hacer Palm Tool, es utilizar herramientas que nos permitan animación, videotutoriales, etcétera, ¿no? Bien, acá hay otra dinámica, que es cuál estrategia de experiencia de aprendizaje incorporaría de todas estas que hemos visto. Videos, por ejemplo, si vamos a utilizar microlearning, si vamos a utilizar el contenido, curación de contenido, ¿cuál utilizaría o cuál ha utilizado? Hagámoslo acá en este muro, ¿sí? Para que podamos de pronto establecer, ¿no? Bien, simulación es parte de la cultura maker, nos dice acá un participante. Si yo elaboro una buena estrategia de diseño, de integración, de participación, podría vincularla como cultura maker. El saber hacer, el conocimiento está al alcance de todo y la simulación y el desarrollo de, por ejemplo, realidad aumentada, podríamos entrar, ¿sí? En la cultura maker. Bien, vamos a mirar acá, ya tenemos algunas participaciones. Excelente. Sí, muy bien. Acá los estoy colocando para que ustedes puedan ver en el muro, sí, esto, ¿no? Microlearning, cultura maker, Mentimeter, Padlet, cultura maker, gamificación, curación de contenido, aprendizaje social, cultura maker, sí, excelente. Observen que ya han integrado o al menos esta estrategia de aprendizaje usted incorporaría en sus escenarios de aprendizaje. Vamos a mirar acá, también tenemos, si en el chat pueden brindarnos, dice por la naturaleza de la asignatura, yo imparto videos y audio, excelente. ¿Sí? Canva nos menciona otra de las participantes, excelente. Observemos que podemos utilizar, ¿sí? Este tipo de aprendizaje significativo y cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, no es un término sofisticado que qué será eso de qué vamos a incorporar. Es básicamente que hayan aprendizajes significativos en nuestros estudiantes y que aprendan para a lo largo de la vida y no para el momento. No para que yo en este momento ya me aprendí algo y mañana no importa si lo conozco o no.
sino que lo aprendo porque lo desarrollo, porque lo practico, porque lo comparto, porque de pronto lo socializo con mis pares, con mi entorno, y no se me va a olvidar, lo voy a poner en práctica y soluciono situaciones prácticas reales de nuestra sociedad de la información y la comunicación. Bien, esta es una introducción a estas experiencias de aprendizaje que yo espero que nos podamos llevar a al menos una experiencia de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias.